Hola, bienvenido a tu canal Golpe Maestro. En este video revisaremos la secuencia didáctica número 16 de tu cuaderno de Matemáticas 2. El tema es más sobre ángulos de polígonos. Recuerda, estos videos están diseñados para que los compares con los resultados que obtuviste en tu cuaderno. Úsalos con discreción. Comenzamos. Ángulos internos y externos de polígonos convexos. La respuesta del primer ejercicio serían las siguientes. ¿Cómo puedes identificar los ángulos internos de un polígono convexo? Bueno, pues son aquellos formados por dos lados consecutivos del polígono, es decir, uno después del otro. ¿Cómo puedes identificar los ángulos externos de un polígono convexo? Son aquellos formados por un ángulo del polígono y la prolongación del lado adyacente. C. ¿Qué relación hay entre el ángulo interno y el externo que se comparten en el mismo vértice? La respuesta es que la suma de ambos es igual a 180 grados, es decir, son ángulos complementarios. ¿Cuánto suman las medidas de los ángulos internos de cada polígono? 720. ¿Cuánto suman las medidas de los ángulos externos de cada polígono? 360 grados. ¿Cómo se puede calcular la suma de los ángulos internos sin medirlos? La respuesta que sugerimos es que sabemos que la suma de cada ángulo interno y externo que comparten vértice es igual a 180. Así que podemos multiplicar 180 por 6 igual a 1080. Y a este resultado restar 360 grados de los ángulos externos. Es decir, 1080 menos 360 igual 720. Siguiente tema. Suma de los ángulos interiores del polígono. Se nos pide que revisemos el siguiente texto y analicemos las figuras para responder a las preguntas. Tracen los ángulos internos en cada triangulación y sin usar transportador calculen la suma de sus ángulos internos. El total va a ser 720. ¿Por qué es útil dividir el polígono en triángulos para calcular la suma de los ángulos interiores del polígono? Puesto que sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es menor a 180. Ahora, ¿cuál de las triangulaciones es más útil para hacer el cálculo y por qué? Sería la primera, pues el hecho de que los segmentos surjan del mismo vértice hace más sencillo el conteo de los ángulos de los triángulos. B. ¿Se puede hacer una triangulación parecida a la que consideras más útil para cualquier polígono y por qué? La respuesta es no, pues en algunos polígonos cóncavos se forman triángulos fuera de la figura. Ahora, practicar para avanzar. Mide los ángulos del polígono que se muestran y calcula la suma de sus ángulos interiores y luego trata de triangularlo. Continuamos con la lección número 2, la suma de los ángulos internos y externos. Se nos plantea la siguiente tabla para resolverla. El cuadrilátero tiene 4 lados, tiene dos triángulos interiores y el total de la suma de los ángulos sería 360 grados del polígono. El pentágono tiene 5 lados, 3 triángulos interiores y la suma de los ángulos interiores del polígono da 540. El hexágono son 6 lados, 4 número de triángulos interiores y 720 grados. El heptágono son 7 lados, 5 triángulos y 900 ángulos interiores. El octágono son 8 lados, 6 triángulos interiores y 1080 ángulos interiores, la suma de los ángulos. Y el eneágono son 9 lados, 7 triángulos interiores y 1260 en cuanto a la suma de los ángulos interiores del polígono. Ahora, con base en la tabla y en lo anterior, calcula cuánto mide cada ángulo interior de cada uno de los siguientes polígonos. El triángulo equilátero sería entonces 60 grados, el hexágono regular 120 grados y el eneágono regular 140 grados. Traza en tu cuaderno un triángulo, un hexágono y un eneágono. En cada uno marca todos sus ángulos externos y calcula la suma de estos ángulos. El resultado de los tres es 360 grados. ¿Qué relación existe entre el número de lados y la suma de los ángulos externos? Ninguna, porque la suma siempre es igual a 360 grados. Con base en lo que has trabajado, completa la tabla. El polígono, el cuadrilátero tiene 4 lados, el pentágono tiene 5 grados, el hexágono 6, el heptágono 7, el octágono 8 y el eneágono 9. Entonces, los ángulos internos del cuadrilátero suman 360, del pentágono 540, del hexágono 720, del heptágono 900, del octágono 1080 y del eneágono
1260. En todos se hace la suma de los ángulos externos de 360 grados. Ahora, medida del ángulo interno de un polígono regular. En el cuadrilátero es de 90 grados, en el pentágono es de 108 grados, en el hexágono de 120 grados, en el heptágono de 128.57, en el octágono 135 y en el eneágono 140. Punto 3. Se nos pide que leamos la siguiente información y resolvamos lo siguiente. Si el hexágono tiene 6 lados, el resultado sería de la suma de sus ángulos internos, 720 grados, y la medida de los ángulos internos, 120 grados. El dodecágono tiene 12 lados, la suma de sus ángulos internos es 1800, y la medida de los ángulos internos es 150 grados. El hectágono tiene 100 número de lados, la suma de los lados internos es 17.640 y la medida de los ángulos internos es 176.4. A partir de lo trabajado, calcula la suma de los ángulos internos y establece una ecuación para obtener el valor de x en cada polígono. Si gustas tomar captura o ponerle pausa a este video para anotar estos resultados. Esto sería todo por parte de la secuencia didáctica número 16. Además, con esto terminamos el trimestre de tu libro. Esto fue Golpe Maestro y nos vemos hasta la próxima.